What's up, bros? ¿Cómo van? Vamos a hacer el video análisis del día. Desde Asia, tuvimos este sacudón. Primeramente vamos a marcar los puntos que eran para mí óptimos dentro de 4 horas. Recuerden que estábamos dentro de marcar la estructura, los rangos de 4 horas. Estaba el rompimiento de las cuatro bajista. Dijimos el movimiento con estos rompimientos internos. Cerraba el rango de 4, comenzaba una corrección de 4. Aunque la probabilidad también era que el precio se lleve los altos. Pues sabemos que cuando el precio elimina bajos, va de nuevo por los altos y la tendencia estaba fuertemente alcista. Así que habían probabilidades de que eso pase, pero teníamos un panorama correctivo. Un panorama correctivo que en mi caso yo tenía marcado esta zona como una zona óptima de venta, ¿sí? A la que el precio respeta a la perfección. Cuando empezamos a marcar y arranca el tema del reporte fundamental, report, empieza a respetar eh, todo lo que es esta zona que estaba rota con cuerpo, una zona breaker, y había un ABC en donde el precio empieza a generar mitigaciones antes de irse, todo muy rápido, típico de de momento fundamental agresivo. Ya cuando el precio rompe con un cuerpo por encima, estábamos haciendo eficiencias ya en un punto ya prácticamente de extremo, que también se podía ver como una zona EPA, pero que a la vez no me estaba gustando por el hecho de que tengo esquema, tengo un alto, un bajo, un alto, un bajo, un fallo, esquema irregular, ¿sí? Tengo la primera reacción y en esta zona tenía ya un rompimiento. Este punto tenía una pequeña EPA acá y después teníamos esta zona de extremo. El tema es que es cuando el precio prepara liquidez fractal previo a este punto está completamente habilitado y con lo extendido que había sido el rango, si teníamos el FIBO, era una zona de oferta bastante válida para poder vender. Ya cualquier exceso por encima ya implicaba que pase lo que terminó pasando al final de forma agresiva. Bien, voy a bajar a redefinir esa zona simplemente para poder profundizar en lo que fue Asia, porque después de que el precio hace todo ese sacudón, deja bastante desprolijo todo, movimientos muy grandes y la única forma en la que nos podemos agarrar acá en el aire, habiendo nada, es del panorama de la izquierda, del pasado. Decir, volver al punto y decir, bueno, ok, a ver, no me estaba más claro. 15 a ver si en 30 tengo más claro un POI ahí como para marcar. Ahí está. Bueno, este punto me gustaba, separado de los saltos de liquidez, alineado con la zona breaker, sí, habían dos puntos sensibles dentro de esta EPA, un nuevo esquema, de nuevo, reacción, rompimiento, y esto se podía validar. Entonces, a partir de este punto, nosotros, o al menos yo, voy a hablarlo como tiene que ser, el precio había generado una reacción, había generado una eficiencia y se había ido. No me metí en detalles a buscar puntualmente porque estos mechazos prácticamente tocan de todo, sacan de todo y entonces no. Muchas veces no tiene mucha explicación que digamos, pero sí se llega a reacción al punto, activa órdenes, pero claramente una vez que se agotan las órdenes, busca, busca sacar liquidez, algún point referencial y continúa con su camino. Abre la sesión asiática justamente en esta zona y acá me encontraba yo ayer. En un momento el precio no había alcanzado el alto, voy a bajar las temporalidades. Entonces digo, ok, si el precio reaccionó, después estuvo este movimiento en el medio, pero claramente después el precio subió de vuelta y se monta con cuerpo y con intención y volumen, vulnerando las zonas óptimas de venta de rango de 4 horas. Por lo tanto, ya todo pronóstico era de compra. Obviamente, todo lo que podemos empezar a mirar en ventas en temporalidad micro puede tener una muy aprovechable venta de corrección, pero era todo proyectando compras a partir de acá. Entonces, en este momento estábamos acá en la sesión asiática y me pongo a ver y digo, a ver, cómo lo podemos transitar.
Me encontraba en un punto extremo, ¿sí? Estaba en un punto extremo y traté de buscar referencias. Bien, sabemos que en el momentum solo tenemos la información que tenemos a la izquierda, en este caso lo que pasó en el día, un mechazo muy loco, muy rápido, a una zona en la que se volvió, hay que identificar esa zona, a ver cuál fue, para poder tener contexto en esta zona. Si no va a pasar lo que me pasó ayer a mí, que me perdí de esta compra en continuación, pensando que el precio me iba a dar una entrada, eliminando estos bajos por decir, bueno, el precio se va a volver al primer punto que indujo, a modo de pullback se monta y me puede llegar a tirar el precio acá, sacando estructuras bajistas. Nada, hice una proyección que estuvo lejos de darse así. Se pudo sacar provecho de movimientos contratendenciales, pero el mejor y el más provechoso por tendencia no lo supe tomar por no marcar cosas que ahora vamos a marcar. Tomen nota porque es muy importante. Bien. Esta zona es una zona refinada de 30 minutos. Perfecto. Vamos a subir, vamos a 4. Vamos a verlo como en el rango que corresponde verlo. Una hora. En una hora tenemos una week. Vamos a ver. ¿Y por qué hago este tipo de cosas? Porque dentro de una zona, según la temporalidad, uno puede refinar, pero no tiene que olvidar que es parte de esa redefinición es una parte como muy óptima dentro del POI en sí. Lo que hay que marcar es el POI, no la zona óptima, porque después el precio en lo que tiene reacciones es sobre la zona en general. Fíjense como si yo refino, esto no me respondía nada, sin embargo, acá ya sí. Acá yo estoy viendo que esto es parte de un pullback a la misma zona. Si yo la redefinía, esto quedaría muy por debajo y me empezaba a dar la idea a que yo iba a tener esto como liquidez para mitigar un punto, por estar simplemente mal marcado. Está bien, uno puede agarrarse del momentum y simplemente con eso confirmar, pero esto genera bastante problemas, igualmente marcarlo mal. Después había una segunda zona, que era esta que está acá arriba, que si no me equivoco, de vuelta quiero ver si está bien marcada, acá está, porque de vuelta. Esta zona era potencial para el final de la corrección del rango de bajista de 4 horas, ¿sí? Era esta zona dentro de una EPA grande, la primera, zona uno y la zona 2. ¿Por qué zona 2? Porque dentro de esto hay dos formas de redefinir. Y acá tenemos un esquema, ya lo conocemos, alto, bajo, nuevo alto, que es complejo. Primera reacción, segunda reacción, la primera es liquidez, la segunda se toma. Ahora, cuando hay mucha liquidez previo al anteúltimo punto, la primera se puede validar. Bueno, fue invalidada de un saque y posteriormente quedó esta segunda zona también muy relevante para una compra. Y siempre hay que marcarlo. No, hasta ahora. Y lo había marcado yo. Hoy extremo. Bien, miren esto. Hoy extremo lógico de venta. eh, Miren cómo ahora cobra sentido el tema de la estructura. Y no solo me estoy agarrando, ya voy a sacar esto, sé que esto es un pullback en un punto en donde el precio se monta sobre un nivel de precio. Y acá se encuentra con este alto objetivo, pero que no era más que el rechazo de un extremo de 4 horas. Habíamos visto que era un POI de 4, en donde el precio reaccionaba, dio su impulso, sacó, y después el precio se devolvió mostrando intención de romper. El precio una vez que reacciona, ya tiene que montarse sobre puntos.
de venta y continuar con sus ventas, pero como no fue la intención, se devolvió, que nos hace pensar que ya habiendo eh, activado las órdenes de venta y el precio habiéndose devuelto, va a volver a reaccionar. No va a volver a reaccionar porque claramente hay intención de romperlo, porque ya las órdenes fueron activas. Entonces, dicho y hecho, lo que hace el precio en esta zona justamente es montarse, hace una nueva reacción, vuelve a intentar, inducement, movimiento más corto, rompe y se monta, con cuerpo en 15 minutos. Había con cuerpo en 15 minutos. Entonces, el precio ya está montado, ya desde acá se tenía que ir, ¿sí? Yo ayer no tenía marcado esto así, y entonces no entendía con qué se estaba comunicando el precio y al tener la zona por debajo mal marcada, también creí que esto iba a ser liquidez para una continuación de compra ya por debajo. Pero el precio acá lo que me estaba haciendo era un inducement en un punto extremo que ya había activado sus órdenes. El precio ya tenía que romper ese siguiente nivel en compra. Bien, teniéndose en cuenta, yo lo primero el primer trade que meto en Asia fue con esta toma de extremo, digo, el precio va a generar un inducement, voy a ver si lo puedo capitalizar, tenía una pequeña reacción acá, que si bajamos la temporalidad vemos que responde en forma de EPA a un punto extremo de venta, esto es un POI, si marcamos una línea a partir de este POI, esta fue la EPA, la reacción, y apenas por encima de esta zona de mecha, el precio no solo saca la liquidez de este alto, sino que cierra con cuerpo, entonces digo, ok, esto puede ser un buen TP. Y acá hago un cierre manual porque en realidad pensé que iba a caer un poco más, pero cuando veo que el precio se me devuelve, lo cierro de forma manual. ¿Cómo ejecuté este trade? Con lo mismo que ya conocemos. Yo cuando voy a buscar veo lo que es agotamiento y eficiencia. Son patrones que a mí me ayudan mucho para entrar al mercado y entro de forma fría. Cuando el precio toma ese alto, me hace la ruptura, un bajo más bajo. Primero examino de qué manera cae el precio. Esta es una zona de break. Ya estaba eliminada. Acompaño el precio. Sube una autoeliminación en este POI de pullback. Todo conectado entre sí. Y cuando el precio sube y hace esta primera ruptura, hay un movimiento de absorción sobre el POI donde se está montando a la izquierda. Ya logra hacer un altito más y a partir de ahí el precio ya se cae a generar la última eficiencia del bloque que estaba acá como pausa dentro del bloque mayor. Listo. Ya estaba todo completamente conectado, completamente líquido, con camino libre hasta este bajo de liquidez. Cuando el precio cae, hace un alto más alto, una sacada de liquidez, una ruptura con cuerpo debajo de esa mecha, que yo entiendo que es un movimiento de eficiencia, y meto mi venta agarrando este alto y el alto que está acá arriba. ¿Por qué? Porque vi agotamiento por la sacada de liquidez en un punto extremo y un posible movimiento de inducement antes de un rompimiento alcista. El precio se queda acumulando bastante feo, pero al final después termina dándome esa, esa venta por una cuestión de que era insostenible la compra, el precio tenía pura liquidez y el precio es atraído hacia la liquidez, genera una especie de acumulación, un pequeño flip con un rompimiento que me deja un breaker, un pullback. Entonces esto era algo que podía proteger una probable venta de continuación hasta un cierto nivel un poco más por debajo, pero no fue así. Cuando el precio empieza a caer, hace la sacada de liquidez, ¿sí? Hace la sacada de liquidez, vamos a marcar esto como si fuera una zona de break, que podría marcar más bien la mecha, ya que es más mecha que cuerpo, y se considera entonces, el rompimiento con cuerpo viene a partir recién de esta vela. Cuando el precio se adentra, se ve un rechazo y esto es la absorción que realiza un bajo más bajo y inmediatamente el precio empieza a mostrar rechazo de seguir bajando, mostrando fuerza de compra, es decir, absorbió, concluyó en sacar un bajo y ya está mostrando intención de subir. Y inmediatamente el precio explotó. Y estas reacciones son propias de una acumulación previa de liquidez. Y eso es un espectáculo porque se puede sacar mucho provecho de estos movimientos
el micro y el macro. Y de hecho lo venimos viendo mucho en estos panoramas y es lo que más me gusta operar a mí. Desgraciadamente esta compra que vimos en temporada 15 a continuación, yo me la perdí y tuve un panorama muy igual, pero venimos de panoramas muy similares en lo que va de la semana. ¿Y en qué consiste? Es en acompañar a la venta. Solo había una desconexión hasta este punto que se puede ver que hace una pequeña vela de rechazo, pero acto seguido teníamos eficiencia, 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 todos como un canal de segundos bajista con mucha liquidez de compra, para compra. Y cuando el precio activa, ¿sí? Rechaza el último contrapunto que es el breaker, sube con tanta hambre de esa liquidez que sube rapidísimo. Es una explosión. Es el típico trade en el que todos queremos estar metidos, que explota, que no se demora. Bueno, eso justamente se puede explicar por este tipo de panoramas que el mercado prepara y es muy lindo de operar sabiendo que el precio se va a ir a tomar eso. Bueno, yo no compré en esta zona porque, bueno, yo creí que digo, bueno, el precio podría hacer que el precio baje un poco más para luego después comprarse. Como les dije, tenía mal marcada una zona por debajo y veía la probabilidad de que se vaya a mitigar. Entonces digo, bueno, hay un punto de ineficiencia justamente acá, quizás lo rellene después de sacar todas estas ventitas y se continúa. El precio suele hacer eso para ir dejando eficiencias para cuando el precio después suba, que todo libre. Y no, el precio simplemente sigue subiendo, sigue subiendo. Punto óptimo de venta, justamente esta pausa que yo tengo acá. Ustedes ya saben cómo yo analizo, es una zona EPA alineada a una zona breaker, es el punto óptimo. Ahí breaker, EPA, liquidez, ineficiencia, todo bien. Reaccionó y siguió subiendo a reaccionar al extremo. Hasta este momento ya sabemos que no van a hacer compras, que no van a hacer ventas, perdón, van a hacer compras y que esta mitigación ya no tenía sentido. Cualquier movimiento a la baja iba a ser eh, mera trampa, ¿sí? Porque teníamos venta vulnerada, extremo mitigado y entonces ya teníamos que partir en pensar quizás de una venta con la sacada de ese alto que ya estaba completamente líquido. Así es como analizamos y automáticamente fíjense cómo el precio se va a un punto extremo. Sí, sinceramente yo no entré acá, yo entré más por acá, esperé que el precio me saque esa pequeña duda que tenía y tal fue así que fue mitiga al extremo y va y empuja estos equal highs ya completamente líquidos. Y bueno, y la confirmación la da justamente acá, donde me deja un perfecto IFC en 3 minutos. Se puede ver bien también en un minuto. Genera un rebote. Sí, acá hay una zona de break. Voy a bajar la temperatura. Y atacó los altos. A favor de tendencia. Estaban líquidos. Ahí se ve clarito. Igual yo agarré todo esto porque agarraba Breaker más el FB más el PO y todo junto ahora. Y bueno, me lo activó. Obviamente que lo que hizo acá es reaccionar obviamente al contrapunto que tenía el mercado, acá el precio, no sé si llegó ahí, me rebota algo como por acá, pero acá no se llega bien, o no se llega de bien acá. eh, Rebota, sube, vuelve a dejar un POI como contrapunto, contrarresta y va empujando en compra. En compra, empieza a justificarse con todos los puntos y explota. No se tardó en tomar eh, ese alto. Perfecto, hasta acá todo esto es scalp, trade bastante rápidos y ya sabía que eran trade de construcción, estaba esperando esos movimientos reales. De vuelta, este también fue un trade muy corto. eh, que fue también con un ratio bastante chico, creo que así, porque yo me salí acá, no, bueno, no fue un buen rato, entonces yo lo compartí ayer, eh, y así venía, listo. Acto seguido, el precio sube y digo, bueno, ok, el precio lo que va a hacer es ir a tomar el alto de liquidez, listo, y se va a caer, ya está. Recuerden que yo les había marcado a la izquierda que estaba el precio, acá se estaba montando ya sobre una zona en donde me estaba mostrando
que no la tenía marcada, que esto era una reacción, esto era un rompimiento, el precio ya estaba montado y por encima de esto lo que yo podía tomar, teniendo en cuenta que tenía marcada esta zona, si la hubiera tenido marcada, esto era una zona EPA. Rama ya conoce muy bien estos panoramas y habiendo marcado la zona hubiera sido muy fácil de identificarlo de forma visual. Sin embargo, yo seguía teniendo solamente a la vista este alto de liquidez y digo, bueno, mucho vacío, quizás acá hay breakers y quizás quiere hacer una corrección y ponerse bajista para después ponerse alcista. Bueno, me enredé en un montón de cosas que no tenían sentido porque a medida que el precio va avanzando y yo sé que el micro ya descartó lo que son las ventas, si el micro no quiere corregir ni rellenar ningún tipo de vacío con todo el volumen que tiene, me crea la estructura y simplemente se va. Como estábamos alcistas, mi mirada tendría que haber sido yo tengo acá un claro esquema, A, B, C. Puedo decir que esto es una EPA después de una ruptura, teniendo la zona marcada, pero si no, simplemente es una ABC y yo sé que acá el precio se monta sobre dos breakers, ¿ok? Bien. Entonces, yo tengo que descartar una compra si el precio sobrepasa mi zona óptima de compra, pero nunca lo hizo. Entonces, ¿qué hace el precio? Viene, respeta mi zona, mi primer zona, acá la voy a marcar así rapidito, mi primer zona de break que hace que cuando el precio la mitigue, prospere en un alto más alto, que consigue sacar la liquidez del alto, acto seguido se empieza a caer. Yo acá había activado una venta ya de antemano, había activado una venta y la había apuntado como por acá, a la EPA esta que estaba acá alineada, y nunca se llegó, así que hice un cierre manual, estaba protegido igual. Le entré de la misma forma, quiero mostrar de la forma en la que entré porque quiero que sea bastante claro. Cuando el precio empieza a subir, sube completamente automitigado, o sea, todo estaba líquido. Lo único que me quedaba como contrapunto antes de sacar el alto en 3 minutos era justamente este POI que me quedaba acá, pero para contrarrestarlo yo tenía POIs también, entonces era la sacada de liquidez, un movimiento de eficiencia y la entrada en el punto extremo. Estuve un poquito más preciso en un minuto, vamos a verlo en un minuto. Siempre me bajo, pero me gusta ver la solidez de las temporalidades mayores por los POIs. Bueno, estuvo bastante claro también. El precio, una vez que rompe acá con cuerpo, hay pequeñas absorciones de este breaker, automáticamente lo rompe, va a buscar eficiencias, es un punto extremo y la conexión, ¿sí? De la mitigación a este punto lo que hace es encadenar, o sea, hacer que todo esto se convierta en liquidez y cualquier contrapunto lo que va a hacer es bajar a barrerlo. Era lo que quería, así que tenía el panorama perfecto. Cuando el precio va subiendo encima, automitigando las compras, y esto es hermoso de ver porque el precio, ni bien sube y no genera eficiencia de venta, genera una eficiencia de compra automáticamente, entonces llega a mi punto recontra líquido, como si fuera un pequeño canal de liquidez. ¿Sí? Si nos ponemos a dibujar canales y, y, y- y esquemas de líquidos, vamos a encontrar un montón, pero yo creo que nuestros esquemas visuales y nuestra estrategia operativa es muy eficiente y ya responde sin tener que andar marcando todo este tipo de cosas, y nos da mucha precisión. Bueno, se ejecuta la entrada automáticamente, manual. El precio genera lo que es una eficiencia automática cuando llega acá. Y bueno, y acá fueron velas bastante medias feitas. Igual después el precio vuelve a dar una reentrada y empieza a generar esa pequeña intención de venta cayendo a la zona ya del breaker 2. Zona 2 óptima. Fíjense como el precio en este caso todavía no se llega, va haciendo eficiencias, eficiencias, eficiencias. Es increíble. Sube en un canal, eficiencias en sacada más, y a partir de acá ya sí confirma el precio, genera la última eficiencia que es con IFC, mitiga y explota. ¿Y por qué? Porque es propio de lo que hablamos acá. Lo vimos en un minuto donde el precio revienta por mucha acumulación seguida que tenía acá, y acá estaba exactamente igual. Estas reacciones son las que buscamos, las que más me gustan a mí, porque son rápidas, van al grano y son movimientos muy lindos, muy limpios.
De la misma forma, acá también podemos explicar esta pequeña explosión de liquidez por estos equal highs y toda la liquidez que estaba acumulada. Es muy lindo tener mucha liquidez en el camino porque lo que implica es que el precio se acelere a tomarla y bueno, nos deje en una mejor posición. Y bueno, esto estuvo muy claro, pero no participé de esta compra porque la esperaba ¿dónde? En esta pequeña EPA. Quise ser demasiado eh, exquisito, demasiado exigente, y el mercado simplemente respetó la zona, mostró la intención, tenía demasiada liquidez acumulada y esto explotó como si se hubiera destapado una olla a presión. ¡Pum! Me quise matar. Bien, continuemos. Nuevos niveles, el precio sigue subiendo y hay que ir acompañándolo. Eh, mucho volumen de compra, mucho volumen de compra. El precio siguió subiendo, escaló un poco más. Vamos a subir las temporalidades y vamos a ir marcando puntos. ¿Por qué digo puntos? Porque acá vemos velas enormes, pero si yo marco puntos lógicos de venta, como pueden ser este bloque que les marqué recién, que nos generó una comunicación y que claramente se pudo entender de haberla marcado, yo hubiera entendido. Eh, y acá tenemos otro más. Acá también se puede ver un punto extremo con liquidez previa, el único bloque ineficiente. Y vamos a bajar ahora a ver qué nos mostraba eso. Eso no quiere decir que se vaya a vender. Eso lo que quiere decir es que el precio te va a dar conexión. ¿Qué es conexión? Bueno, el precio llega. Esto no lo puedo contar en esta zona como si fuera una EPA, porque el precio no lo llega a tocar. Acá donde yo tengo mi zona EPA. Y fíjense cómo automáticamente. Ah, bueno, acá no llegaba a tocarlo. Vamos a ir bajando más la temporalidad a ver si. Bueno, sí, ahí está. Fíjense cómo hay una conexión directa y el precio se va. ¿Por qué? Porque el precio rompe, antes de romper una pequeña reacción, y después sí confirma el rompimiento. Perfecto. El rompimiento fue con cuerpo, tiene una temporalidad de 5 claramente visible, con intención. Y acá había una EPA, la reacción previa al rompimiento. La única que tenemos era esta en 3 y en 1 minuto. Por lo tanto, era un punto lógico de continuación. Bueno, acá no se pudo hacer nada, estuvo demasiado enrangado todo, no había nada que hacer. Era simplemente esperar que el precio vulnere esto, en todo caso para vender, se ponga por debajo, genere una eficiencia en un breaker, ¿sí? Un rebote en breaker y en esta zona podíamos vender. ¿Por qué? Porque el precio perfora un nivel de precio, estoy hablando de toda esta zona macro, y se vuelve a montar por debajo. Obviamente esto me va a dar una reacción que como contrapunto yo uso el mismo punto vulnerado dos veces para atacar ya así, quizás esté bajo como TP1 y quizás estos bajos de acá, teniendo en cuenta que por debajo todo lo tenía líquido. Pero lejos de eso, el precio generó una continuación y continuó, no hubo más que hacer. Acá sí hubo una probabilidad de sumarse a una compra en continuación, lo voy a marcar, lo vi recién, de forma inmediata. Vamos a bajar 1 minuto, aunque sin bajar se puede ver también, pero podemos bajar. Fíjense cómo cuando el precio se monta, listo, la intención es claramente de compra, toda devolución en el precio es para buscar una zona EPA, entonces el precio cae de una forma bastante desastrosa, así como sube, cae. Todo esto era completamente líquido, era obvio que tenía que hacer este movimiento, porque hasta acá limpiaba todo lo que estaba completamente eficiente, justificaba el punto de continuación. Acá hace un pequeño amague, donde vuelve a dejar liquidez el precio, se vuelve a caer y vuelve a caer completamente eficiente en todos los breakers extremos, se regala. Listo, cuando cae acá, el precio hace esta reacción, ¿sí? Con una vela de volumen, ok, como decimos, se puede vender. La verdad que era poco probable. Tenemos una zona de breaker alineada a una EPA. Primera reacción, conexión y el precio se compra. Entonces, a partir de acá, el precio está respetando compra. Ok, cuando el precio hace una subida más en un punto extremo, no había prácticamente nada que lo frene. Acá pudimos tener nuestra entrada, que claramente se ve en 3 minutos como toda una vela y este mitiga el open.
Claramente, si el precio está doblemente mitigado, se cae completamente líquido, estamos sobre una zona de soporte y mitigamos una EPA que tenía liquidez previa, todo acá es liquidez a tomar y el volumen estaba en la compra. Entonces, uno se pudo haber eh, eh, apuntado a esta compra. Nuevamente digo, esta zona que les marqué acá en violeta, no la había marcado ayer. Yo estaba leyendo el gráfico guiándome del momentum y estaba muy mal. Es muy importante eso para una siguiente ocasión en donde haya mucho volumen y haya mucho vacío de liquidez. Bien, el precio sigue avanzando y acá encontramos una pausa bastante relevante. Vamos a ver a qué responde esta pausa y fíjense que siempre tiene alguna reacción en un punto específico, si no es una sacada de liquidez, es la mitigación de algún point. eh, bueno, no, esto ya se había pasado de lo que son los bloques diarios, o sea, estaba muy por encima, estábamos dentro de lo que es más que nada el panorama semanal. Bien, dentro de lo que es semanal, fíjense, yo había marcado esquemas en diario, estaban muy claros ahí. Acá también en semanal tenemos esquemas. El esquema está muy claro, tenemos un bajo, tenemos un alto, un esquema complejo, el precio cae a falta de EPA, el breaker es POI, sin embargo acá hay una pequeña pausa, acá hay una especie de pullback, acá hay una caída y reacción. Este es un objetivo de liquidez que lo tomamos tiempo atrás, ¿sí? Y después el precio se continúa, pero se sobrepasa de puntos lógicos de venta, que en última instancia este es el punto óptimo y no el extremo no me interesa, más allá que haya reaccionado al rompimiento de una armonía en temporalidad menor dentro del extremo, es extremo, no tiene que sobrepasar. Claramente el objetivo del precio es tomarse este alto, eh, y bueno, y ahora miren, estamos en el punto óptimo que el precio vulneró, nos encontramos justamente ahí, voy a pasar a marcar justamente esta parte que es la EPA, es una zona refinada, vamos a bajar de vuelta a 3 y fíjense como marcando bien a la izquierda, que es sobre lo que se monta el precio, es que tenemos panorama de vuelta. Bueno, este es un trade que yo tengo corriendo en compra, vamos a ver si se llega a dar o no. eh, pero bueno, ahí está, yo metí dos entradas, hice un cierre parcial para recuperar un stop que tenía hoy, terminé bastante positivo, por suerte, estaba bastante, creo que dos stop pegué hoy, no uno, creo que pegué dos. No, un stop y un break even. Bien. Entonces, marcando yo esto, yo tengo un contexto. Entonces digo, hay cosas que me estoy llevando, me estoy pasando por alto, que son todas partes del análisis y eh, a veces uno se concentra en, uy, eficiencia. Es perfecto, sí, es perfecto para cosas específicas, pero tenés que complementarlo con otras herramientas que te muestran más de panorama, más de niveles, más de liquidez o más de esquema. Y esto es tratar de hacer algo, un plan simple pero completo. Por simple no estoy hablando de algo fácil. El trading no es fácil, yo creo que no hay, yo discrepo mucho cuando a veces dicen, vamos a hacer algo muy fácil, sencillo, algo simple. Si lo querés hacer muy simple, te van a faltar puntos. Vos no los vas a tener que tener en cuenta. Para hacerlo fácil y memorizarlo todo, vas a tener que tener un par. Y esos pares solamente te van a dar una o dos entradas por semana. Si eso a vos te conforma, está bárbaro. Pero son muchos los elementos que tenemos que tener al momento de operar y tener en cuenta para poder hacer un análisis rápido del mercado. Eh, y bueno, es necesario tener todo ese conocimiento a mano en el momento que estamos operando. Bueno, y justamente marcar este bajo fue crucial. ¿Por qué? Porque el precio logra atravesarlo, pero fíjense que primero tiene una reacción. Esta reacción es una EPA. No es esta la EPA, porque esto no llega a tocar, es esta la EPA. Esto es una pausa en medio del mercado que no es más que liquidez, porque sinceramente que no tiene nada, y el precio hace un rompimiento. Este es un bloque del punto extremo, ¿sí? Entonces, esta es la zona donde yo le dije que en el extremo rompía la armonía el precio, pero ya se sobrepasaba del punto lógico de venta.
Entonces no son ventas, son compras. Entonces el precio rebota esta zona, ¿sí? Del extremo, y se cae sobre el punto que no tendría que haberse vulnerado, montándolo. O sea, se cae haciéndole un pullback. Este pullback no prospera y se devuelve. La razón por la que el precio cuando cae se lo lleva es porque el pullback, la reacción en un pullback, la reacción en un breaker, es una absorción, que en este caso al estar alcista debería haber sido una absorción de continuación. ¿Por qué? Porque si el precio acá tiene una absorción en el POI extremo de venta, que me empuja el precio al breaker, haciendo que active órdenes de compra, absorción y absorción. ¿Por qué si el precio ya había absorbido ventas y ahora absorbe las compras? No son las compras las que barren la venta, que acá ya no habían más órdenes. Eso me pareció raro, entonces eso me está hablando de intención. ¿Intención de qué? Intención de venta. Intención de querer hacer una corrección un poco más profunda, ¿sí? Entonces el precio empieza a insistir, ¿sí? Después hay cosas puntuales acá que vamos a estar marcando, pero el precio empieza a insistir ya más en la venta y por eso este punto extremo a mí no me representa nada, porque estoy apoyándome en una zona que estaba completamente eficiente, incluso con la pausa tenía una eficiencia y no lo iba a sostener. Acá estuvo la absorción de esta zona. Si se devuelve el precio, no va a volver a reaccionar, lo va a barrer, porque las órdenes ya no están acá, están en alguna zona refinada o incluso en la EPA que reacciona previo al rompimiento, pero ya no acá. Entonces, que el precio siga de largo tenía realmente sentido. Lo que a mí me hizo ruido es que el precio se había recargado en una tercera vez, en un punto extremo, y yo en un momento pensé que el precio iba a ser un inducement, iba a dar una barrida y después iba a caer y lejos de eso me dejó fuera de esta venta que ni siquiera me gasté en bajar a redefinir y cuando lo hice, ya tarde, ¿no? Para mirar, fue perfecta. Estuvo perfectamente confirmado, pero bueno, había descartado de entrada a la zona, así que ni me bajé a mirarlo y terminó siendo lo que dio un buen trade rápido encima de venta. eh, y entonces, bueno, ahí yo donde me apunto digo, bueno, esto va a tener que correr hasta esta zona. En un primer momento estábamos analizando con Chonsea, habíamos dicho, bueno, quizás con una sacada de liquidez el precio considere dar un movimiento de última correctivo para hacer líquido un punto, un contrapunto y después comprarse o no sé. Pero el precio no se derritió, fue generando eficiencias, 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 hasta que llega a la zona EPA, da la primera reacción que genera la última eficiencia, hace una sacada de liquidez sin vulnerar la zona y da esa reacción que ahora se está empezando a devolver, pero dio una reacción bastante bonita, la podemos ver en 15 o en 30, tiene cuerpo y volumen bastante bonito, despegando en compra, respetando la EPA. ¿Por qué? Porque la EPA es la última instancia que salva esta zona. Si el precio se monta por debajo de esta zona, eso quiere decir que se valida la venta, que la zona se vuelve a romper, en un pullback yo puedo empujar a volver a tomar bajos fractales que tienen que ver con otros niveles o otras zonas, unas zonas breaker, y a partir de ahí es que yo me voy ordenando en, ok, acá el precio va a continuar y va a borrar el alto semanal, o quiere profundizar la corrección a estas zonas de, qué sé yo, zonas, por ejemplo, breakers, breaker macro, por ejemplo. Es una potencial zona macro, donde el precio nunca se vino a rebotar, a devolver, y puede ser que el precio se quiera comunicar entre esta mitigación en una quizás larga y agotada caída, en donde se pueda explotar en una compra al alza, una vez que el precio mitigue estos points como contrapuntos. Pero eso lo va a definir si el precio se monta por debajo del punto este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos el cierre de vela diaria al comienzo de una vela nueva. Fíjense que por encima de esta zona el precio diario no cierra con cuerpo. Por lo tanto, yo no podría estar validando esta zona como breaker. Por lo tanto, el precio podría querer corregir en profundidad. ¿Por dónde? Por debajo de lo que en diario son breakers. ¿Qué es esto? Esto está habilitado como breaker y eso es lo que a mí me estaría garantizando es que el precio podría correctamente dar una corrección hasta estos puntos. Entonces yo voy a poder acompañar en ventas, ¿sí? Pero bueno, lo va a terminar de dictaminar ahora cómo vaya dando estas oportunidades el precio en temporalidades menores. En 4 sí cierra con cuerpo, pero sí vamos viendo los esquemas que el precio va mostrando. Hubo claramente un movimiento de venta fuerte. El precio se devuelve lejos de hacer un alto, muestra un agotamiento.
y la última instancia fue la EPA, es lo único que sostiene un probable movimiento de venta en continuación. Yo me planteé la probabilidad de venta a partir de esta zona que rompe la armonía, pero claramente el precio ya acá pudo haber concluido tranquilamente y me veré obligado a estar cerrando ya el trade. Como dije, metí dos entradas, una ya hice con cierres parciales, una la dejé en break-even y la dejé eh, corriendo para ver si el precio me podía dar mayor ratio, pero si no, bueno, y está eh, bastante claro ya el panorama. ¿Por qué? Bueno, porque de vuelta nos montaríamos por debajo de un breaker, esto no representa un rompimiento con cuerpo en diario, por lo tanto no se consideraría breaker, no habría que esperar más ningún tipo de reacción, solamente recargas en venta y podríamos tener nuevos puntos objetivos, como por ejemplo, si vamos a hablar de rangos, podemos tener esto como un strong low y acá el precio haciendo un alto y el precio acá si rompe estos bajos claramente cierra el rango y yo tengo un bajo y un alto y entonces todo esto es un rango que puede tener una corrección claramente por debajo del 50 por debajo de estos fractales, incluso del fractal que el precio me había dejado ayer en Asia. Bien. Pero lo más importante es eso, tener dirección. ¿De qué me agarro dentro de esto como para poder esperar ventas? Bueno, justamente que el precio, de nuevo, si bien en esta temporalidad no me está rompiendo todavía con cuerpo la zona, lo puede rebotar y se puede continuar, o puede pasarse por debajo y manifestar la intención del diario que no cierra con cuerpo por encima de esta zona, por lo tanto no lo valida como un breaker. Eh, ¿Qué es lo que marco? Yo siempre los esquemas. Esquema, en este caso tenemos, fíjense, que eso es un bajo, hace un alto, hace un bajo, o hace un alto, hace un alto, que es un fallo, y hace un rompimiento. A raíz de un rompimiento es que yo tengo un esquema. ¿Qué tengo? Primer breaker, acá tengo muy claro el movimiento, fíjense, por eso es que yo decido entrar más abajo, porque sabía que con esto me iba a chocar. Acá ya lo absorbió, camino libre hasta el segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Lo tengo bien marcado acá. Está muy engorroso marcarlo específicamente en points menores, porque si bajamos hay muchos bloques, entonces lo marcamos así, y acá tenemos perfectamente el punto óptimo de venta en continuación. ¿Por qué entonces marqué allá? Y bueno, porque era un punto que rompía la armonía, pero claramente puedo ver que el precio ya con esto está contestando bastante bien, así que podría ir ya cerrando este trade. Teniendo esto en cuenta, esto fue un movimiento de absorción, el último dentro del breaker. Fíjense que hubo el primero, open, zona sensible, EPA dentro de la zona, y este punto ya no me considera más nada. Por lo tanto, el precio lo puede barrer completamente. Podría esperar que pasen dos cosas, que el precio venga, y si esto me dejó un POI, responda al extremo como para amagar una compra. Sabemos que esto ya es un movimiento no de absorción, sino de engaño, y me agarraría de un contrapunto para barrer en venta. Si me da la oportunidad y si no, bueno, ver si ahora el precio da una reacción en algún breaker y da una reentrada en la venta directamente para poder barrerlo. Espero haber sido bastante claro. Quiero mostrar cómo fue esa confirmación en el punto extremo. Bastante confusa esta mañana para mí hoy, porque bueno, de vuelta no había marcado correctamente las zonas. Es muy importante tener ese contexto, porque es eso, en realidad, es contexto. ¿A qué responde esto? ¿A qué responde esto? Un extremo. Pero ¿y esto por qué rebota acá? Ah, por este breaker. Este que está acá. No. Hay algo en el pasado que es una zona fuerte y es a esto a lo que responde el precio. Entonces vos después de la reacción que vayan a hacer un alto, podés considerar que este bajo ya no te va a volver a dar reacción. Si el precio decide caer, ya no se va a frenar hasta por debajo de esto, mínimamente. Entonces, uno con el contexto y las zonas bien marcadas, eh, se puede armar un poco mejor. Fíjense cómo fue la confirmación, el precio. Acá tuve mi break-even porque cuando el precio hace esto, identifico esas ventas que no se dieron acá, se dieron acá. No quería tomar esta zona por decir, esto me lo va a hacer líquido y me lo va a borrar, pero bueno, fue claramente porque, nada, el precio o lo validó por una sacada de liquidez interna. Yo me había apuntado justamente a esta zona de break que había vulnerado para la compra, eficiencia en los puntos extremos, diferencia y una inducción. Subo el precio, mitiga, me da la entrada. Bueno, pum, me saca el carajo. Completamente líquida esa venta, esa compra, perdón, completamente líquida. Escala a este punto, ni me bajé a verlo, digo, esto va a borrar todo. Y en todo caso, si lo reacciona,
seguramente por acá lo compra. Así que hoy estuve bastante mareado y después entré en sí cuando entendí y pude marcar correctamente el panorama. Pero bien, ¿cómo lo confirmó? Fíjense que pues se llegó al punto extremo. Le muestro para que vean que es lo mismo de siempre, ¿no? ¿Cuál es cómo redefinimos un punto extremo? Lo redefinimos perfectamente por esta zona que está alineada a una zona de break, bajo o alto, reacción, rompimiento. Bien, entonces se llega a esa zona, le traspasa un poco, empezamos a ver cómo se llega. Tenemos estos puntos alto, bajo, alto. Acá dejó liquidez, llega al punto, saca, empieza a caer, saca esta liquidez y genera una eficiencia. A partir de acá, este punto está completamente eficiente. Y cuando el precio sube y empuja por esa eficiencia, tengo un POI hermoso ahí y ahí se activa la venta. Acá el precio amaga a querer volver a subir. Al pedo, esto no sirve, ya se dio el movimiento, no lo va a volver a dar, porque ya esto fue la absorción justamente de esta zona. Acá se agota y empieza a caer. Da una reentrada en una zona breaker y toda la historia que ya conocemos, empujando a la venta. Importante tener dirección, si no, eh, no es en vano todo lo que podamos ejecutar, va a ser erróneo. Así que bueno, bros, sin más nada que decir, creo que hasta acá llegó ya este pequeño análisis, este breve análisis, en donde el precio está respondiendo a puntos lógicos y en donde voy a esperar la apertura de Asia para poder tomar posiciones, en todo caso, de venta. Así que esperaría, bueno, quizás que el precio me dé una oportunidad de entrada acá, en donde me va a generar una pequeña reacción, porque esto es una zona breaker, entonces quizás lo pueda contrarrestar en este alto, sí, que me saca la última liquidez interna del precio y me tira mi punto, y cuando llegue el precio acá, estoy en 15 pero me bajo un minuto y vuelvo a buscar tener este panorama que expliqué recién. Perfecto. Bros, nos estamos viendo. Hasta mañana.